en la nube. Primero que todo, muy buenas noches a todos ustedes y a todas ustedes. Les agradezco profundamente que estén acá en esta clase en el día de hoy. Vamos a iniciar con lo que es la toma de asistencia. Listo. Vamos a verificar la asistencia a la clase. Vamos a usar los procedimientos que venimos usando en las clases pasadas, que consisten primero en que ustedes colocan en el chat, colocan su nombre completo y el grado al que pertenecen. Entonces, por favor, hagamos ese procedimiento, ¿sí? Coloquen su nombre completo y el grado al que pertenecen. Profe, está silenciado. Perdón. Elizabeth, coloque su nombre, por favor, que usted acaba de entrar. Elizabeth Monsalve. En el chat, por favor, sí. Ok, muy bien. Ahora vamos a proceder a hacer el segundo paso de la asistencia, que consiste en tomar un pantallazo de la sala. Listo, entonces me van a esperar, por favor, mientras yo hago ese procedimiento. En este momento hay 8 participantes. Recuerden que se está llevando lista de asistencia. La asistencia tiene un 10% de calificación en cada uno de los componentes para que lo tengan en cuenta. ¿Entendido? Entonces, Diana Guisao entró ahora hace un momento. Parece que tiene problemas con la conexión. Diana, ¿me está escuchando? Sí, profe. Usted ya colocó su nombre en el chat. No, señor, ya lo voy a poner, sino que se me había salido. Sí, exacto. Hágalo, por favor. Listo. Entonces voy a volver a tomar el pantallazo porque Diana no estaba en la sala cuando yo tomé el pantallazo. Listo. Y me esperan un minutico. Ahora sí. Muy bien. Les agradezco profundamente la espera. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase. ¿Quién me recuerda qué es lo que estábamos viendo en las clases anteriores? ¿Qué tema era el que estábamos manejando? Sin miedo, por favor. A ver, Mauricio. Espera que me estaba acordando. No era de las cosas de cómo distinguir los siglos. Creo que era así. Correcto. Esa fue la última parte del tema. ¿El tema general es cuál? ¿Cuál es el Mira, tema general que estamos tratando? que era la época de piedra, Sí, pero todo eso eh, se circunscribe a cuál ciencia. las ciencias sociales, ¿no era A eso? las ciencias sociales, muy bien, correcto. Listo, porque ese es lo que nos incumbe en este momento. Eh, Estamos estudiando esa ciencia
como una ciencia que ayuda a esclarecer cómo es la relación entre los seres humanos, ¿entendido? Y no solamente entre los seres humanos, sino entre los grupos humanos y las naciones y estados. Pero ese estudio, digamos así, no es antiguo, no es antiquísimo, es más bien reciente, porque la ciencia social ya aparece como aparecen las otras disciplinas científicas, como la física, la química, la sociología, la psicología y todas esas ramas que hacen parte del contexto actual nuestro de la humanidad. ¿Entendido? Las ciencias sociales no son una ciencia exacta, era lo que decíamos en la clase pasada. Esas ciencias sociales, aunque utilizan los métodos del experimento científico, de la experimentación científica, listo, como es la observación, básicamente, no es una ciencia exacta, listo, porque los experimentos que realiza las ciencias sociales son muy generales y no son precisos, porque no hay mediciones, digamos así, mediciones exactas dentro de los procesos que realiza, ¿de acuerdo? Muy bien. Hablamos de la división de las ciencias sociales y cómo se divide. Vamos a recordar esa parte. Entonces voy a proyectarles un cuadro que de pronto no lo habíamos visto en la clase pasada y que tiene que ver con la división de las ciencias sociales, ¿cierto? Las ciencias sociales se dividen básicamente en 5 grandes estructuras. La primera estructura tiene que ver con la evolución de las sociedades, ¿listo? Y esa evolución de las sociedades se estudia básicamente con 4 disciplinas, a saber, la arqueología, la historia, la demografía y la ecología. Ustedes saben que la arqueología tiene que ver con el estudio de los fósiles y los restos de utensilios que ha dejado el ser humano a través de, no solamente el ser humano, sino los seres vivos, a través de su desarrollo, a través de la historia. ¿Listo? El estudio de esos utensilios, de esos restos, es incumbencia de la arqueología. La historia, como otro elemento más que compone a esa evolución de las sociedades, al estudio de la evolución de las sociedades, estudia los acontecimientos realizados por los seres humanos a través del tiempo, los eventos históricos a través del tiempo. ¿Listo? Eso es lo que le incumbe a la historia. La demografía tiene que ver con la distribución de la población humana a nivel de los territorios. ¿Listo? Cómo se distribuye en razas, básicamente cantidades de seres humanos en determinado punto de la geografía. De eso se encarga la demografía. Y la ecología tiene que ver con lo ambiental, el ámbito en el que está el ser humano y cómo cambia ese ámbito, cómo se transforma ese medio ambiente en el que está el ser humano. ¿Listo? Eso en cuanto a la evolución de las sociedades. También las ciencias sociales manejan un contexto, una estructura que se llama la interacción social. Y esa interacción social está estudiada por 3 disciplinas, a saber, la economía, la sociología y la antropología. La economía es una disciplina que estudia lo monetario, cómo el ser humano produce, listo, y esa producción lo lleva a crear condiciones propicias para el desarrollo humano. ¿Listo? La economía es un factor fundamental dentro del desarrollo humano y indica cómo es el grado o el nivel de evolución de una sociedad cuando se establece los niveles económicos de esa sociedad. La sociología tiene que ver con las relaciones humanas y también es una disciplina muy importante dentro de esa interacción social y el estudio de esa interacción social. Y la antropología, que estudia al hombre como tal, al ser como tal. ¿Listo?
su comportamiento, su conducta, cómo evoluciona ese comportamiento a través de el tiempo, esa conducta, la moralidad, todo lo que tiene que ver con el ser humano. Eso lo estudia la antropología. Otra estructura de las ciencias sociales es el sistema cognitivo, o sea, la forma de pensar, su desarrollo de pensamiento. ¿Listo? Y hay dos disciplinas que estudian ese sistema cognitivo, que son la psicología y la lingüística. La psicología tiene que ver con la forma en que el ser humano va desarrollando su psiquis. ¿Listo? Y cómo esa psiquis puede alterarse provocando ciertos síntomas que son dañinos para el ser humano. ¿Listo? Esos comportamientos psicológicos son importantes dentro del estudio de las ciencias sociales también. Y la lingüística como elemento articulador del pensamiento. La lingüística es fundamental dentro del estudio de las ciencias sociales porque caracteriza a los grupos humanos de acuerdo a sus lenguas, de acuerdo a sus fonemas, de acuerdo a sus estructuras fonéticas y todo lo demás. ¿De acuerdo? Pasemos a otra estructura que estudia las ciencias sociales, las ciencias aplicadas, como el derecho y la pedagogía. El derecho es cómo se establecen las leyes y las normatividades entre los seres humanos. La pedagogía tiene que ver con la forma en que el ser humano va estructurando una enseñanza a través del tiempo y cómo va aprendiendo y cómo esa estructura de enseñanza se va modificando y se va fortaleciendo en la medida que una sociedad se va desarrollando. Y por último están las humanidades. Dentro de las humanidades podemos hablar de la filosofía, de las ciencias políticas, de la semiología y de las ciencias de la comunicación. ¿Entendido? Eso como división de las ciencias sociales. ¿Alguna pregunta hasta el momento respecto a esa división? Yo no entendí muy bien la de, creo que se llama, ¿cómo era? La de aptitud, no es. En una parte no entendí lo que dijo de la tabla. ¿Respecto a cuál? La cuarta. La cuarta. Un momento, por favor. O sea, las ciencias aplicadas. Eso. Que hablamos del derecho y de la pedagogía. ¿Listo? El derecho tiene que ver con la forma en que el ser humano establece leyes y reglas para regir el comportamiento dentro de las relaciones sociales. ¿Listo? Eso es un estudio que también es muy importante dentro de las ciencias sociales, porque es indicativo de la forma en que ese ser humano va evolucionando. Y la pedagogía tiene que ver con la forma en que establece métodos de enseñanza y de aprendizaje, y cómo esos métodos de enseñanza y de aprendizaje evolucionan a través del tiempo. ¿Le queda claro de pronto la duda que tenía? Sí, profe. Bueno, perfecto, muy bien. Ahora, sigamos entonces con el desarrollo del tema. Vamos a coger exactamente una de esas disciplinas que estudia las ciencias sociales, que es la historia, ¿listo? Que está dentro del desarrollo de la guía. Entonces vamos a hablar de la historia como tal. Entonces permítame, yo proyecto la siguiente. Me dicen cuándo está proyectada ya la presentación. ¿Ya la están viendo? Sí, profesor. Sí, profe. Alguien dijo que no. ¿Ya la están viendo? Bueno, Sí, listo. profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar de la historia como una disciplina dentro de las ciencias sociales. La historia se encarga de estudiar los diferentes eventos que vive el ser humano a través del tiempo. ¿Listo? Esta historia, como tal, se subdivide a su vez en diferentes etapas.
en que se divide la historia del ser humano. Esas etapas pueden considerarse, por favor, esas etapas pueden considerarse en cuatro grandes momentos que son la edad antigua, la edad media y la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Entendido? Por favor, ¿hay alguien que tiene activado el micrófono? Listo, ya. Me perdonan la interrupción. ¿Listo? Entonces íbamos en cómo estaba dividida la historia, o los historiadores cómo la dividen, y la dividen en cuatro grandes etapas, que son la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, ¿cierto? Indudablemente, esta división se aplica mayoritariamente al viejo mundo. ¿Listo? Pues que es que el viejo mundo, o sea, lo que es el contexto de Europa, nos impuso a nosotros la cultura. La cultura europea vino a través de la conquista. ¿Listo? Entonces, ese nuevo mundo tiene una categorización diferente, una categorización especial que no la vamos a ver ahora porque vamos a seguir con esta categorización. La categorización establecida ya hace tiempo en esas cuatro etapas. ¿Listo? La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Entonces empecemos a hablar de cada una de ellas. Pero antes de hablar de cada una de ellas, vamos a establecer cómo tradicionalmente la historia empieza con la invención de la escritura. Y así se ha catalogado siempre. La historia empieza ¿cuándo? Cuando se inventa la escritura. Porque es que a través de la escritura se empiezan, digamos así, a establecer esos acontecimientos de manera escrita de los eventos humanos. Aunque hay una narrativa oral que también viene mucho antes de la escritura, ¿listo? De la invención de la escritura. Pero con la escritura siempre se ha dicho que empieza la historia. Pero, a ver, podemos decir que un solo evento puede signar un tiempo determinado, puede establecer las características de un tiempo determinado, No puede serían, no establecer una serían etapa como eventos. determinada. Les pregunto, ¿un solo acontecimiento puede establecer una edad determinada? ¿Ustedes qué No. creerían? No, Plazas. yo creo que serían como eventos que se acoplan a un solo siglo o etapa, como se le diga, o la edad, pues, como se le Sí, diga. correcto. Y ese sería lo más lógico, ¿cierto? Pero no, dentro del establecimiento de esas edades históricas siempre se ha determinado un evento en especial, como el que establece el inicio de esa edad o el fin de esa edad. ¿Entendido? Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de la división de la historia, podemos empezar hablando del paso de la prehistoria a la historia. ¿Listo? O sea, hubo una historia antes de la historia, que es la prehistoria. Recuerde que el cambio de la prehistoria a la historia se da con la aparición de la escritura, pero antes de la aparición de esa escritura existió un desarrollo humano a través de lo que es la aparición del ser humano como tal en la edad paleolítica. Listo. El desarrollo de ese ser humano en diferentes, digamos así, razas, si se puede establecer, o condiciones humanas, como la condición de los neandertales, el hombre de Cromañón, y así sucesivamente. Listo. Posteriormente llegamos al neolítico, pasamos del paleolítico al neolítico y en el neolítico aparece la agricultura. Entonces, en el paleolítico, el ser humano era un ser nómada. Vivía de la caza y de la pesca. ¿Listo? Y fue evolucionando de esa manera. Fue desarrollando instrumentos para la caza, la pesca, los fue perfeccionando. Y a medida que fue evolucionando, entonces
se fue asentando hasta que llegó a asentarse y con ese asentamiento que tuvo, se vuelve sedentario y entonces aparece la agricultura. Entonces entramos a la época neolítica. Entonces en la época neolítica empieza a desarrollarse la agricultura y el ser humano como tal ya se asienta completamente en un solo sitio. Y entonces empiezan a aparecer grupos humanos en diferentes sitios del contexto planetario. ¿Entendido? A medida que se fue desarrollando la agricultura, el ser humano fue desarrollando instrumentos y descubrió los metales. Entonces entramos a la edad de los metales. ¿Listo? Y en la edad de los metales aparece, por ejemplo, el bronce y el cobre como elementos metálicos que utiliza el ser humano para construir herramientas y utilizarlas también, utilizar los elementos metálicos para construir sus viviendas también. Entonces, para construir sus viviendas utilizaba madera, piedra y empezó a utilizar metales. ¿Ok? Entonces ahí tenemos tres épocas dentro de la prehistoria. El paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. ¿Entendido? Así se da ese proceso hasta que aparece la escritura que forja ya la historia como tal del ser humano a partir de la aparición de la escritura. ¿Comprendido hasta ahí? Profe, entonces sería más o menos como que tipo, se podría decir que algo que marcara el tiempo. ¿Qué marca el tiempo? Algo histórico, como por ejemplo la revolución o algo así. ¿Se podría Paso de decir? la prehistoria a la historia. ¿Qué marcó el tiempo? ¿Qué evento marcó ese tiempo? La invención de la escritura, ¿cierto? La invención de la escritura marca el paso de la prehistoria a la historia. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de esos eventos que establecen ese inicio de esa época o el fin de una época, como lo vamos a ver enseguida. ¿Listo? ¿Comprendido hasta ahí? Ok, muy bien. Después pasamos a otra edad que es el paso de la edad antigua a la edad media. ¿Cuáles son los eventos que más o menos establecen o signan el paso de la edad antigua a la edad media? ¿Listo? Con anterioridad, y me perdonan que les vuelva a retroceder, la edad antigua como tal fue caracterizada por la aparición de las civilizaciones egipcias, la civilización babilónica y la civilización hindú, ¿listo? Y otras civilizaciones, pero esas fueron las más importantes y lógicamente influyeron mucho posteriormente en la humanidad, esas civilizaciones. Entonces, en la edad antigua, del paso de la edad antigua a la edad media, la caída del Imperio Romano de Occidente es el suceso bisagra de ese paso de la edad antigua a la edad media. ¿Entendido? Pero el Imperio Romano no cayó de la noche a la mañana. Hubo un lazo de tiempo prolongado para que eso sucediera. ¿Listo? Pero hubo unos romanos de fueron las invasiones de los bárbaros. Las invasiones de los bárbaros al Imperio Romano fueron, fueron muy dañinas para el imperio. ¿Listo? Pero fuera de que también como sociedad y cultura el Imperio Romano se degeneró completamente. ¿Listo? Y estableció bajo ese comportamiento que traían y las agresiones externas que tuvieron, eh, eh, estableció la caída del imperio derrocado.
En ese suceso, básicamente se establece que ya el Imperio Romano estaba completamente en vista cultural desde el punto de vista social. ¿Listo? Y eso ayudó a que cayera el Imperio Romano. Y con la caída del Imperio Romano, entonces aparece el Imperio Bizantino, que es el que signa el inicio de la Edad Media. Entonces, el fin del Imperio Romano da inicio a la Edad Media, listo, y aparece en esa Edad Media, aparece el Imperio Bizantino como tal, listo. Ahora, pasemos de la Edad Media a la Edad Moderna, que rige durante la Edad Media. También le sucede como a todos los imperios. Surgen, se desarrollan como imperios y después caen debido a una cantidad de problemas sociales, políticos y económicos que tienen. ¿Listo? Y el imperio bizantino no fue la excepción. Entonces, la Edad Media, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, lo signa la caída del imperio bizantino y la caída de la ciudad de Constantinopla, que era la principal ciudad del imperio bizantino. ¿Listo? El imperio romano de Oriente, así se llama, debacle y deterioro en general, los que hacen que este imperio desaparezca. Lo más importante de esta edad es que se ratifica el Colegio Constantino que va a asignar, que va a establecer el paso a la Edad Moderna, que es el descubrimiento de América. ¿Entendido? Ahí tenemos los dos eventos. La caída, la caída del imperio bizantino, la caída de Constantinopla y la de América. Y pasamos de la edad moderna a la edad temprana. Profe, está silenciado. Bueno, él le escucho. ¿Hasta dónde me escucharon? Es que está mala la comunicación. He tenido problemas con esta conexión hace ratico ya. ¿Hasta dónde me escucharon la explicación? Yo le escuché a lo último ya. Pero ¿cuál parte fue la que me escucharon? La del... Estamos hablando de la edad moderna y la edad contemporánea, ¿cierto? Que es la última etapa del ser humano hasta este momento. El inicio de el fin de la edad moderna es la Revolución Francesa, el inicio de la edad contemporánea. Pero hay un hecho que anticipa a ese, ¿listo? Que es la independencia de los Estados Unidos. Aunque sucedió después de la Revolución Francesa, fue muy importante ese evento también. Y establece esa edad contemporánea, que es la que estamos viviendo, junto con la Revolución Francesa. ¿Entendido? La independencia de los Estados Unidos fue el primer evento que estableció una república. ¿Listo? En el continente americano. Porque ya la república como tal
como una práctica política ya se había establecido en Europa, ¿cierto? Con la Revolución Francesa. Y hasta nuestros tiempos, ¿listo? Venimos con esas características que dejaron la Revolución Francesa, el concepto de derechos humanos, el concepto de libertad, el concepto de república, el concepto de división de poderes, ¿listo? División en legislativo, ejecutivo y judicial. Todo ese contexto político que nosotros manejamos en la actualidad viene de la Revolución Francesa. Y eso es lo que caracteriza a la edad contemporánea. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Chicos, ¿alguna pregunta? Mauricio. No, profe, ninguno. Ninguno. Bueno, perfecto. Al lado derecho de sus pantallas, no sé si la están viendo. ¿Qué están viendo al lado derecho de sus pantallas, por favor? La división histórica. La división, historia. la división, exacto, la división de la historia. Entonces vemos cinco grandes divisiones de la historia, que ya hablamos de ella. La prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Listo? Y estamos viendo de a dónde van cada una de esas edades, cada una de esas etapas. La prehistoria. ¿Cuándo empieza la prehistoria según lo datan los historiadores? Dos o 3 millones de años antes de la edad de Cristo. ¿Entendido? Más o menos. Ese es el periodo del establecimiento de la prehistoria, cuando aparece el ser humano. Pues no propiamente el ser humano, empieza los orígenes de la vida en el planeta Tierra, ¿listo? Y ahí ya estamos hablando, por ejemplo, de las teorías de Darwin. ¿Ok? ¿Hasta qué año va más o menos esa prehistoria? Hasta 3.500 años antes de Cristo. ¿Listo? En ese lazo de tiempo, entre los 2 y 3 millones de años antes de Cristo y los 3.500 años antes de Cristo, se dan el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. ¿Entendido? Después viene la edad antigua. La edad antigua inicia el 3.500 años antes de Cristo y finaliza en el siglo V. ¿Listo? Recuerden que la historia se empieza a narrar a partir de la aparición de la escritura, o sea, en la edad antigua, el inicio de la edad antigua. Y la antigua va hasta la caída del Imperio Romano. Ojo, chicos, la edad antigua va hasta la caída del Imperio Romano, siglo V, siglo V. Después viene la Edad Media. La Edad Media, su inicio es en el siglo V y el evento que, digamos así, da inicio a esta Edad Media es la caída del Imperio Romano. ¿De acuerdo? O sea, de la aparición de la escritura, la caída del Imperio Romano hasta la Edad Antigua. Con inicios de la caída del Imperio Romano, inicia la Edad Media. ¿Listo? Y va hasta el siglo ¿qué? Siglo XV, con la caída del Imperio Romano. ¿Listo? Perdón, descubrimiento de América. Discúlpenme que no estoy mirando bien. La Edad Media termina con el descubrimiento de América en el siglo XV. Después viene la Edad Moderna, inicios del siglo XV. ¿Cuál es el evento que da inicio a la Edad Moderna? El descubrimiento de América. ¿Listo? Y la Edad Moderna termina en el siglo XVIII. ¿Con qué evento? Con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el abrebocas para la edad contemporánea. ¿Listo? Y la edad contemporánea va hasta el siglo, hasta nuestra época. ¿Listo? Hasta nuestra época, la edad contemporánea. Aunque hay otras divisiones para esta edad que no las vamos a establecer en este momento. Hasta nuestros días. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No, profesor. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña actividad. Vamos a ver qué tan
¿Qué tanto han captado ustedes? ¿Listo? Vamos a hacer una actividad. Ok. Ahí estamos hablando de cómo se divide el tiempo, de acuerdo a la cantidad de años, ¿cierto? ¿Lo están viendo bien? Sí, profe. Muy bien. Así no que ustedes me digan, yo puedo arrastrar de los cuadros de abajo a los cuadros de arriba. Entonces, es sino que, a ver, ¿quién quiere participar? Yo tengo que acomodar los cuadros de arriba, los cuadros de abajo, los cuadros de arriba. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la cantidad de años, días, tengo que decir si es un año, un lustro, un siglo, una década, un milenio. Entonces, por favor, ¿quién quiere participar? Por ejemplo, 1000 años, ¿a qué corresponde? Un milenio. A un milenio, correcto. 5 años, Al lustro, profe. a un lustro. Muy bien, a un lustro. 5 años a un lustro. Los 100 años, Una década. un siglo. 100 años, un siglo. 10 años, Una década. la década. Y los 365 días, Un año. un año. Listo. Sencillo hasta el momento. ¿Listo? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Con la atención que se va a poner un poco más complicado. Muy bien. Ok. Ahora vamos a hablar del tiempo histórico establecido en años y siglos. ¿De acuerdo? Entonces, el ejercicio, ¿en qué consiste? En contestar a qué siglo pertenece las siguientes fechas, las fechas que están en la columna izquierda. ¿Listo? ¿A qué siglo pertenecen? Recuerden por allá, ustedes ya deben haber desarrollado la guía y también la clase que creo que di la semana pasada, que hablé de cómo se podía establecer los siglos a partir del año. ¿Listo? No sé si recuerdan. Entonces, a ver, el año 234 antes de Cristo, ¿a qué siglo pertenece? Recuerden que hay una reglita para eso. ¿A qué siglo pertenece el 234 antes de Cristo? ¿No recuerdan? Chicos, ¿no recuerdan? Siglo IV. ¿No sería el siglo II antes de Cristo? Siglo II. ¿Por qué, Mauricio? Pues, ¿cuál es la pregunta? Sí, A ver, el año 234, ¿a qué siglo pertenece? Y hay una reglita para eso, que está en la guía entonces serían 2 establecida. siglos. ¿Ah? ¿Siglo qué? Serían 2 de Cristo. Siglo II. Listo, siglo II, pues. Ok. Ese es el siglo II. Voy a ponerlo aquí. El año 1945. ¿Siglo qué? Rápido. Ese sí fue Siglo XX. siglo XX. Listo. Vamos a hablar de la reglita. Mire, usted el año busca la cifra de las centenas. ¿Cuál es la cifra de las centenas en el año? En 1945. ¿Cuál es la cifra de las centenas? Recuerde, el 5 es El 9. las unidades. El 9 es las centenas. Y usted coge ese número con el siguiente, con el 1.
Entonces le da 19, ¿cierto? Y le suma 1. Entonces 19 más 1 le da 20. Entonces el siglo XX. ¿Comprendido? Siglo XX. Mm, Hagamos lo mismo para el 343. Apliquemos esa reglita. ¿Cuál es el número de las centenas? El 3, profe, pero El no, 3. no se puede. Y entonces ese 3 le suma ¿qué? 1, 1 y le da ¿qué siglo? el 4. El 4 es el 4. Listo. Entonces En ahí es el 1500, 16. el siglo XVI. Antes de Cristo. Antes de Cristo, listo. Ujú, El 1468. Siga. el 15. Siglo XV después de Cristo, ¿cierto? En 1856. Siglo XIX. Siglo XIX. Por favor, siglo XIX, perdón. Siglo XIX, ¿sí o no? Mauricio, ese en 1178 antes de Cristo, ¿cuál es? ¿Qué siglo es? Siglo 12 antes de Cristo. En 1178. Es el siglo 12 antes Siglo de 12 Cristo. antes de Cristo. El siglo XII antes de Cristo. Listo. El año 500, Mauricio. El siglo, Siglo siglo 5. Siglo ¿Por qué el 6. 5? Siglo VI. Recuerde que coge el número de las centenas. No, pues que es el después de cuando es 501 ya sería 500, Pero de sería igual se siglo le suma 6. el 1. Se le suma el uno. Profe, entonces en Ya el el siglo primero no es VI. el 2, sino es el Listo. 3 antes de Cristo. No, el 3. Por Exactamente, eso es el el siglo 3. 3. Listo. El 801. El siglo 9. El 9. siglo 9. Y así sucesivamente. Ya le cogieron el tiro. Listo. Ahora vamos para esta otra. Pongan atención a esta otra. Vamos a organizar desde el más antiguo al más reciente. O sea, de izquierda a derecha. Desde el más antiguo al más reciente. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿quién se le mide, por favor? Empecemos por el lado derecho, el primero. ¿Cuál sería el primero del lado derecho? Observen rápido. Esto es para agilidad mental. ¿Cuál Profe, el sería el del primer derecho año? sería pues, ¿cómo así? O sea, ¿el mayor o el menor? No entiendo. Vamos a organizar esas fechas desde el más antiguo al más reciente. ¿Listo? O sea, el Ya. más antiguo está en el extremo izquierdo y el más reciente está en el extremo derecho. Entonces, empecemos por el extremo derecho. ¿Ahí cuál sería? Sería el siglo 11, profe. No, pero no en siglo, sino coloque arriba están las fechas. Dígame cuál arrastro. Si yo coloco este acá. ¿Ese está bien ahí? No. No, No. profe, Si sería ese es el 1000. más reciente, entonces es 1945. Correcto, es 1945. ¿Cuál seguiría? 1856. ¿Mil? 856. 1856. Y después, El 1468. 1468. Y después, El 801. el 801. Y después, El 500. el 500. Y después, 343. 343. Y después, El Mil. del 234 antes de Cristo, creo. seguro. Mire bien, Ay, no. No, el 11. el 11. El Sí, el 11 11. antes de Cristo. Ahí sí, el 234. Ah, no, 234. no, no, no. Ah, sí, sí, sí. Sí, claro, el 234. Siga.
el 1178 y El el, 1178 y el otro, y el 1548. y hay que organizar esas fechas, desde el más antiguo al más reciente, o del más reciente al más antiguo. ¿Queda claro? Fácil el ejercicio, ¿sí o no? Sí. Bueno, listo. Vamos para el otro. Ah, no, chicos, se acabó el tiempo. Voy a dejar el otro para la siguiente clase. Yo les agradezco mucho la atención prestada. Esperen, todavía no se vayan, que me falta. Ah, no, yo ya lo hice, ya. Listo. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. ¿Listo? Voy a tratar de hacer este tipo de ejercicios y ponerlos un poquito más complicados. ¿Listo? ¿Alguna pregunta al respecto? No, profe. Ok, muy bien. Entonces, les deseo una feliz noche, que estén muy bien. Les agradezco la presencia el día de hoy. ¿Listo? Se cuidan. Feliz noche, profe. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Buenas noches.